Las regiones tropicales del planeta están habitadas por una amplia variedad de animales muy vistosos, entre ellos las aves, que son de los animales que resaltan de estos ecosistemas. Un exponente de estos son los citácidos o pericos, aves con una inteligencia muy amplia y siendo de un color muy vistoso, lo que ha hecho que muchos de ellos sean buscados como animales de compañía. Y muchos tenemos la idea de que los citácidos son aves voladoras y de color muy llamativo, pero existe una que rompe la regla. Esta ave habita en ambas islas de Nueva Zelanda en sus bosques, donde estaba ampliamente distribuido y era muy común en este país, actualmente viviendo en pequeñas islas cercanas a las islas principales, donde fue introducido para su protección en climas donde la temperatura oscila de 5 a 27 grados centígrados. El kakapo pertenece a la familia Strigopidae, también llamados loros de Nueva Zelanda, familia que se separó genéticamente de los otros loros hace 82 millones de años. El loro búho, como también se le conoce, llega a medir 60 centímetros de longitud y un peso que puede variar hasta los 4 kilogramos. Son buenos escalando árboles, lo cual lo logran gracias a sus patas y pico, donde escalan hasta las copas de los árboles, y para bajar de estos pueden brincar al vacío, donde extenderán sus alas que les sirve como paracaídas. Son de color verde-marrón, confundiéndose con su entorno, esto en el dorso, mientras que las plumas del pecho, la garganta y debajo de la cola son moteadas de amarillo verdoso. Además, posee hábitos nocturnos, refugiándose bajo la cubierta de los árboles o en el suelo durante el día, saliendo a comer, a moverse en su territorio y para buscar pareja para reproducirse durante la noche. Los machos son más grandes que las hembras, esto para atraer a la mayoría cuando es el momento de reproducción, lo cual ocurre en intervalos de 2 a 4 años dependiendo la alimentación disponible. La reproducción ocurre en los meses de diciembre a marzo, mientras el macho se reúne en un área donde buscará un lugar donde la hembra puede estar en un nido, en una madriguera excavando o en un hueco en algún tronco, donde recortan la vegetación alrededor de este y cuando comienzan a llegar las hembras, comenzarán a hacer ruidos muy fuertes para que la hembra se interese por él, ovopositando de 1 a 2 huevos, que les tomará unos 30 días en incubar, abandonando el nido a los 3 meses y medio, llegando a la madurez sexual de 9 a 11 años, aunque se estipula que las hembras llegan a esta edad temprana, llegando a un promedio de vida de 45 a 60 años. Se alimentan primordialmente de frutas, pero también consumen semillas, brotes verdes, hojas, tubérculos, inclusive musgo y algunos hongos, donde utilizan su pico para moler su alimento, siendo herbívoros estrictos. El kakapo presenta muy pocos depredadores naturales, siendo muy raros que ellos tengan que huir. Uno de ellos es el halcón maori, que los capturan cuando encuentran uno durante sus vuelos diurnos, o el lechuzón cariblanco se pudo alimentar de ellos debido a que ambos son nocturnos. Pero algunos animales introducidos son los principales cazadores, como las ratas, los gatos, armiños y los perros. Esta especie se encuentra en peligro crítico, donde aproximadamente solo viven unos 83 especímenes. Debido a que durante la crianza de la hembra, ésta sale en búsqueda de alimento y sus crías quedan totalmente vulnerables a ataques de ratas y gatos, mientras los adultos, al estar adaptados a depredadores que dependen de la vista, quedan a merced de perros que utilizan su olfato para cazar. Junto con los problemas de que se les daba caza para disecarlos y exponerlos en museos, la destrucción de su hábitat y su baja tasa reproductiva, por lo que se habilitaron estas 4 islas para la introducción de esta ave y puedan restablecer una población estable, donde a las hembras se les proporciona una alimentación suplementaria y se reproduzcan con mayor frecuencia, y ayudando a que si padecen una enfermedad infecciosa puedan sobrevivir, por lo que estas medidas pueden servir de ejemplo para restablecer a otras especies, que se encuentran en las mismas condiciones, siendo un loro único en el planeta muy curioso, un ejemplo de que un error puede ser corregido. Eso es el kakapo. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal. Les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!